Así que por ese lado, las clases siempre van a estar quedando grabadas y guardadas, ¿ya? Así que para que tengan en consideración aquí este canal que se abrió precisamente para los alumnos del INACAP, ¿ya? Este canal, para por lo menos las asignaturas que hago yo, se llama Profesora Jenny Parragués, y yo además se los agregué a la plataforma de el WhatsApp. En el WhatsApp ustedes también tienen el dato del canal de YouTube, ¿ya? Para que sepan bien cómo administrar el WhatsApp también, porque es importante. Ya chicos, comenzamos entonces, ya estamos todos, estamos en la hora para partir. ¿Ya alguien para comenzar tiene alguna consulta? Así damos inicio a la clase. Con respecto a la clase anterior, chiquillos, ¿alguno tiene alguna consulta? ¿Se acuerdan un poco cuál era la temática de la clase anterior? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos el lunes? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? No están repasando la clase a clase. Traten de ir leyendo un poquito. No sé, sí, ¿no es cierto? Hablamos de algunas especies de hortalizas, de algunas especies de hortalizas que tenían un poquito que ver con climas fríos, climas cálidos, ¿no es cierto? Eh, Eso, ¿no es cierto? Es importante, mencionamos lo importante que era, ¿no es cierto?, el factor temperatura, y mencionamos también algunas de las hortalizas que se consideran de clima frío y otras que son de clima cálido, ¿ya? Eso, las estaciones de clima frío, las estaciones de clima cálido, lo importante que tiene que ver un almácigo. ¿Por qué, chiquillo, es importante considerar un almácigo? ¿Qué bueno y qué malo podría llegar a tener, por ejemplo, considerar un almácigo dentro de su producción? ¿Por qué ustedes como productores pensarían en ocupar un almácigo? ¿O qué es un almácigo? A ver, partamos por ahí, porque si estamos hablando de un concepto, sabemos lo que significa ese concepto. Ya, acá José Luis Godoy nos dice que el almácigo es una forma más segura que para que la planta crezca, ¿verdad? En una primera instancia, recordemos que los almácigos se justifican en un primer periodo de crecimiento, que es cuando finalmente, ¿no es cierto?, la semilla debe germinar. Eso, muy bien, la Martina ahí puso para no perder la semilla, ¿no es cierto? Para poder después luego trasplantar. También ahí, ¿no es cierto? Entonces, y vamos sumando estos factores. Son puros factores buenos, ¿verdad? Pero ¿tiene algún factor negativo desde el punto de vista del productor ocupar un trasplante? Porque ustedes hasta ahora me han dicho puras cosas buenas, ¿no es cierto? Justificaciones positivas que tiene utilizar un almácigo. Pero un almácigo, ¿no es cierto?, también puede que tenga algunos factores que el agricultor considere medio negativo también. Le genere un problema al agricultor. Ya, aquí, por ejemplo, dice que no hay tanta pérdida, claro, ¿no es cierto?, para sembrar la semilla. Hay un mayor factor de germinación, ¿no es cierto?, un porcentaje de germinación mayor. Eh, Quizás la pérdida, pero estamos hablando de que hay menos pérdida. No podría ser, ¿no es cierto?, algo negativo por ese lado. Sí es un proceso quizás más lento en el sentido de que requiere de un tiempo en una condición ambientada, ¿no es cierto?, bajo una condición de alguna manera controlada, porque le estamos dando un sistema de suelo controlado, clima controlado, y ese factor es súper importante, José Luis Godoy, es mucho más caro, ¿ya? Nosotros alteramos desde el punto inicial el factor, ¿no es cierto?, de costo de producción, y hay que considerarlo, ¿ya?
Entonces, cuando ustedes elijan tener un almácigo y además sumarle labores a su producción, porque post almácigo hay que hacer un trasplante, ¿no es cierto? Un trasplante de la plántula recién formada. ¿Se acuerdan cuántas hojas aproximadamente o cuánta era la longitud recomendada para hacer un trasplante desde un almácigo a tierra definitiva? Lo mencionamos en la clase anterior. 4 hojas, súper. Aproximadamente, ya con 4 hojitas, una plántula, ¿no es cierto? Y unos 10 centímetros quizás, podríamos estar con una plántula ya formada, resistente para las condiciones, ¿no es cierto?, naturales, a las cuales van a ser obviamente más adversas, ¿no es cierto?, que las condiciones que le estamos dando en un almácigo, ¿no es cierto? Entonces, 4 hojas es más o menos las hojas que uno espera para hacer el trasplante, ¿ya? Pero la condición, claro, todo lo positivo que nos entrega tiene un costo. Y un costo va a estar asociado a los materiales que le vamos a sumar, por ejemplo, un suelo artificial, por ejemplo, las almacigueras, las labores que se realicen. Las labores tienen algo súper importante, de lo cual vamos a hablar ahora. Siempre vamos a mencionar algo que en el campo a veces no se valora tanto, pero son las horas hombre. Las horas hombres o las jornadas hombres son algo, ¿no es cierto?, que está directamente relacionada con el costo de producción. Por lo tanto, cuando ustedes suman labores, suman jornadas hombre. Cada jornada hombre tiene un valor, ¿no es cierto? Y eso va alterando sus costos de producción. Por lo tanto, al hablar de almaciguera, si bien tiene un efecto desde el punto de vista de una mayor germinación, ¿no es cierto? También tiene un costo agregado, ¿ya? Así que, por lo tanto, muchas veces se van a encontrar ustedes con que finalmente, en vez de tener la almaciguera y hacerla ustedes, les sale más barato comprar las plántulas listas. Y eso es generalmente lo que la gente hace, que en vez de sumarle labores al hecho de generar su propia almaciguera, lo que hacen es comprar las plantas listas para ponerlas en tierra definitiva, ¿ya? Entonces las compran por ciento, en este caso. Y ahí les sale un poco más barato, sumando y restando a veces los costos de producción. Ya, chiquillos, así que súper bien con la introducción, recordando un poquito de qué se trataba, ¿no es cierto? Eh, el tema del cual habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Así que vamos a partir entonces con la clase de hoy, ¿ya? La clase de hoy entonces tiene un poquito que ver con las clases, con el tema anterior, ¿ya? Y en este caso vamos a mencionar que dependiendo, ¿no es cierto?, de la hortaliza de la cual estamos hablando, vamos a elegir distintas formas de sembrarla, ¿ya? Una va a ser, ¿no es cierto?, una modalidad de la cual hablamos antes, que es esa siembra indirecta, ¿no es cierto?, que está relacionada con pasar por almácigo. Y otra, definitivamente, van a ir, ¿no es cierto?, como siembra directa, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Podemos ver una modalidad de siembra y una temporada de siembra. Las cucurbitáceas son en general hortalizas bastante grandes de tamaño, ¿ya? Unos ejemplos, por ejemplo, están los melones, los zapallos, las sandías. Ellas generalmente se van a siembra directa, porque tienen semilla grande, ¿no es cierto? Y la probabilidad de que una semilla grande germine y llegue a formar una planta es mucho mayor a una semilla pequeñita, como por ejemplo una lechuga, que es mucho más sensible y generalmente, ¿no es cierto?, se elige pasarla por un almácigo, por una siembra indirecta. Ya, generalmente la temporada de siembra para las cucurbitáceas va a estar relacionada con la primavera, ¿ya? Luego tenemos el ejemplo de las fabáceas, que son, ¿no es cierto?, todas las leguminosas que reconocemos. También estas van a pasar por siembra directa, ya que, ¿no es cierto?, las temporadas de siembra van a ser más o menos entre otoño y primavera, ¿ya? Pero son bastante resistentes. Luego tenemos un ejemplo de pomácea. Acá tenemos el maíz, que es la clásica hortaliza de pomácea.
Y esta, ¿no es cierto?, puede estar relacionada con una siembra directa y una siembra en almácigo y trasplante. ¿Ya? Recuerden que cuando ustedes hablan de un almácigo, requiere del proceso de trasplante. En este caso, también van a ser, ¿no es cierto?, sembradas entre otoño y primavera, que esa va a ser su siembra. Y aquí es simplemente, ¿no es cierto?, principalmente porque muchas veces la siembra directa define directamente, ¿no es cierto?, que esta planta crece mucho, por lo tanto yo desde el principio le doy una directriz de crecimiento. Sin embargo, cuando a veces las plantas se realizan bajo almácigo, muchas veces tienen, ¿no es cierto?, una doble función. También pueden ser productos, por ejemplo, para semilleros, en donde finalmente el almácigo y el trasplante, ¿no es cierto?, me dé una mayor producción, ¿ya? Y luego tenemos los ejemplos de la solanácea, que son otra familia bastante conocida, en la cual se reconocen entonces, en este caso, las hortalizas de fruto, esas hortalizas que en la cual comemos directamente, ¿no es cierto?, los frutos, son pequeños en este caso y son bastante conocidos. Tenemos los pimientos, los ají, las berenjenas, los tomates, ¿ya? Esos son los clásicos. Y su modalidad de siembra puede variar entre ser directa y también pasar por almácigo, porque son en general hortalizas un poco sensibles a las bajas temperaturas, por lo tanto, ¿no es cierto?, va a depender mucho de las condiciones climáticas que me acompañen a mí en mi huerta, si yo defino plantar, sembrar directo o pasar por almácigo. Generalmente, ¿no es cierto?, como hablamos que son hortalizas sensibles a las bajas temperaturas, se recomienda, ¿no es cierto?, sembrar durante la primavera. También podríamos hablar que estas mismas familias, las cuales ya mencionamos recién, tienen distintos usos y consumos. ¿Ya? Las cucurbitáceas tienen uso en fresco, comemos directamente el fruto y comemos, perdón, lo comemos fresco y comemos su fruto. ¿Ya? Principalmente aporta agua y carbohidratos. El chos para nosotros va a ser los carbohidratos, lo que aporta de alguna manera los azúcares. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fotosíntesis? La glucosa tiene una característica de ser un CHO. Tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Ya? Y tiene varios de esos. Por lo tanto, es un grupo CHO, que le llamamos carbohidratos. Luego tenemos las fabáceas, que nosotros generalmente las consumimos cocidas y consumimos su fruto y su semilla. Las poáceas, en este caso, se consumen cocidas y consumimos su fruto y su semilla, ¿ya? Perdón, había olvidado comentar acá que los aportes de la fabácea y los aportes de las poáceas son aminoácidos, ¿ya? Esta sigla, AAS, corresponde a aminoácidos, que en este caso, ¿no es cierto?, es un nitrógeno fácilmente asimilable. Eso significa esto, pero al revés. Nitrógeno fácilmente asimilable. Las poáceas, en este caso, ¿no es cierto?, también nos van a aportar una gran cantidad de aminoácidos y también nos van a aportar una gran cantidad de azúcares, ¿ya? Y obviamente conociendo cómo es, por ejemplo, un maíz, un choclo, sabemos que es un producto, ¿no es cierto?, que tiene una gran cantidad de carbohidratos. Y tenemos por último el ejemplo de la solanácea, que es el otro gran grupo, ¿no es cierto?, de hortalizas que reconocemos. En este caso, ellas se consumen de manera fresca, cocida, ¿no es cierto? Y generalmente ellas se caracterizan por tener tubérculos y distintos tipos de frutos, ¿ya? Generalmente, todo lo que es este tipo de grupo tiene mucha agua, ¿no es cierto? Y mucho carbohidrato. Y es por eso que es necesario también hablar, ¿no es cierto?, de cómo se comercializan estos productos. ¿Ya? Es muy importante entender cómo se comercializan y aquí vamos a encontrar a nivel de mercado que hay una distinta clasificación para los productos dependiendo de cómo se muestran en el mercado. ¿Ya? Tenemos productos de primera gama cuando hablamos del producto que se vende prácticamente directo desde el productor al consumidor. Ya acá vamos a encontrar entonces
todos los productos que se consideran frescos o deshidratados. ¿Por qué deshidratados? Porque en este caso, finalmente, el deshidratado no se comprende como producto agroindustrial, ¿ya? Luego tenemos los grupos, ¿no es cierto?, de segunda gama. Y segunda gama nos va a decir a nosotros que tienen una leve industrialización, que lo único que persigue finalmente es que dure por más tiempo. Y aquí encontramos el grupo de las conservas. Y por ejemplo, aquí encontramos todos estos grupos acá arriba, ¿no es cierto?, de los tarritos con distintos productos que están conservados, ¿ya? Luego tenemos el grupo de tercera gama, en la cual encontramos los productos congelados, ¿ya? Y acá encontramos este tipo de producto en que finalmente ya tienen un grado, ¿no es cierto?, de procesamiento un poquito mayor. ¿Por qué? Porque para lograr congelar cada grano por separado, por ejemplo, debemos, ¿no es cierto?, tener una empresa que se dedique a esto, una empresa dedicada a la parte agroindustrial y a un sistema de congelamiento bastante moderno, ¿ya? Dentro de lo que es congelar un producto, ¿ya? Por lo tanto, acá ya estamos hablando de productos de tercera gama, en donde el nivel de industrialización ya del producto es un poco mayor. Luego, con el tiempo, se ha ido sumando una cuarta gama, ¿ya? Y esta cuarta gama nos habla de unos productos que encontramos principalmente en supermercados que están listos para su consumo. Son hortalizas que están listas para su consumo y generalmente vienen en estas bolsas, ¿ya? Normalmente lo único que tenemos que hacer es abrir la bolsa y alinear en el caso, ¿no es cierto?, del gusto del consumidor, ¿ya? Pero acá hay una diferencia porque finalmente la hortaliza, acá la encontramos lista, está lavada, tiene un proceso, está cortada, ya tiene un proceso, pero está de manera fresca, ya no está cocida, no tiene conservantes, ¿no es cierto? Como por ejemplo acá este procesamiento que tienen las conservas, y no tiene productos, por ejemplo, no se considera un producto congelado, pero tiene un tratamiento. Tiene un tratamiento que es, ¿no es cierto?, el corte, tiene un tratamiento que es la selección de productos, tiene un tratamiento que es un lavado previo con desinfectante, que generalmente esto se hace, ¿no es cierto?, bajo condiciones industriales. Finalmente encontramos productos de quinta gama, que lo que tiene que ver la quinta gama principalmente es todas las hortalizas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el procesamiento de salsas. Y acá encontramos todos los ketchup, encontramos las salsas de ají, encontramos las salsas, por ejemplo, de las mezclas entre aceitunas y estas pastas que preparan, ¿no es cierto?, ají con aceituna o ese tipo de cosas, ¿ya? Pero pastas, salsas, todo esto en este caso, la quinta gama, se considera, ¿no es cierto?, un producto agroindustrial que generalmente también está muy relacionada con estos productos que son de descarte, ¿ya? Lo que no se vende en fresco, ya salta, ¿no es cierto?, a una industrialización de una quinta gama, porque finalmente aquí no vemos el estado del tomate, ¿no es cierto? Entonces finalmente está muy relacionado este tipo de gama de producto con la calidad del producto. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, ¿en la quinta gama no están los jugos? En la quinta gama puedes encontrar el jugo, pero en este caso, como estamos hablando de hortalizas, podría ser, por ejemplo, un jugo de zanahoria, de estos que están saliendo quizás más ahora, destinados principalmente, ¿no es cierto?, a una alimentación mucho más sana. Si te vendieran, por ejemplo, jugo de berenjena, jugo de zanahoria, jugo, por ejemplo, de pepino, ese tipo de jugos, sí. Si hablamos, ¿no es cierto?, en este caso de las hortalizas, ¿ya? Pero sí, ahí entrarían los jugos porque entran a un nivel de procesado distinto a las anteriores.
reconociendo un poquito lo que es el mercado, también es interesante saber, ¿no es cierto?, cómo se comercializan las hortalizas. Y en este caso es importante entender que el mercado de las hortalizas tiene un nivel de explotación que es bastante, está muy asociado al agricultor pequeño, ¿ya? Está muy asociado a una explotación de tipo de subsistencia, ¿no es cierto?, cuando está relacionada con un hogar y una formación más bien agrícola campesina, ¿no es cierto? Finalmente yo hago hortalizas, pero finalmente me dura para mí y para mi familia. Otro nivel, ¿no es cierto?, sería una explotación pequeña, pero que tiene un punto de vista comercial. Ya no es solamente de subsistencia. Y luego nosotros podemos encontrar un agricultor de tipo mediano y grande, ¿ya? Entonces, en este tipo de mercado podríamos extrapolarnos, ¿no es cierto?, a una gran cantidad de tipos de explotaciones. Sin embargo, generalmente nos vamos a relacionar con estas tres primeras, ¿ya? Las grandes están un poquito más aparte y están más relacionadas con el procesamiento de lo que estos ven. Gracias por llamar. 465. Chicos, apaguen sus micrófonos, por favor. Ya, ahí. Lo otro que teníamos que comentar, ¿no es cierto?, es este tamaño con respecto a las hectáreas, que cómo se considera una explotación pequeña. ¿Ya? Tenemos esta agricultura de subsistencia que no está relacionada con una cantidad de hectáreas, sino que con lo que consume una familia. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, esta producción más bien de agricultor pequeño, ¿ya? Un agricultor pequeño tiene como máximo 2 hectáreas de riego básico, ¿ya? Eso como concepto, según INDAP, de lo que es una pequeña empresa o un pequeño agricultor, ¿ya? Que generalmente tiene mucho que ver con el agricultor que trabaja con INDAP y con PRODESAL. En este caso, las hortalizas, ¿no es cierto?, pueden ser comercializadas como frescas, semiprocesadas o listas para el consumo. En general se observa que la distribución de las hectáreas entre las de subsistencia y las de pequeña explotación superan el 50% de la superficie nacional. Por lo tanto, entre estos dos grupos, ya, ¿no es cierto?, tenemos una gran superficie con la cual nosotros podríamos llegar a trabajar. En general, el consumo en estado fresco, ¿no es cierto?, en general de todas las hortalizas es lo que más hoy se consume, ¿ya? Las de exportación tradicional son ajos, cebollas y melones. Esas son las exportaciones de hortalizas. Y estas requieren un embalaje, ¿no es cierto?, en potrero, en el mismo potrero, en donde se corta la hortaliza, se embala y se va directo a la exportación, ¿ya? El ajo... ya, es que no había entendido esta frase, se me había olvidado unirla al PDF, que dice acá que el ajo se inicia, ¿no es cierto?, en el lugar de la plantación, en este caso, y luego de que se cosecha el ajo, se afina en una bodega aparte. Por lo tanto, acá muchas veces la forma de comercialización no es directamente en el campo, sino que se comercializa, por ejemplo, en una bodega con un nivel, ¿no es cierto?, de arreglo del ajo que se le hace en esta bodega, ¿ya? Muchas veces se comercializa un producto con un mínimo de proceso en el campo y otras veces se comercializa así como en bruto, como se le diría, ya que recién cortado. La hortaliza en general de interés más o menos creciente siempre está relacionado con lo que éstas aporten, ¿ya? Por ejemplo, los espárragos aportan productos, ¿no es cierto?, que están muy relacionados, por ejemplo, con la buena salud, son anticancerígenos, tienen como varias cualidades, ¿no es cierto?, que de alguna manera están muchas veces, ¿no es cierto?, acompañados de estudios médicos, ¿verdad?, de estudios químicos, que además le hacen como propaganda. Por lo tanto,
muchas veces estas hortalizas que van aumentando su consumo tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con lo que estas aportan. Los espárragos, la frutilla, las frambuesas, los brócolis, el tomate, las alcachofas y los pimientos son los que generalmente presentan un mayor interés por el consumo, ¿ya? Y en general requieren de infraestructuras mínimas en general para alcanzar una exportación directa y rápida, ¿ya? Entonces eso por el lado de la comercialización también se vuelve atractivo, ya que algo fácil de comercializar, ¿no es cierto?, es un poco más seguro desde el punto de vista de la viabilidad del negocio. Con respecto al consumo, ¿no es cierto?, en lata, acá también encontramos una gran cantidad de productos que tiene que ver con un embalado distinto. Ya en general podemos encontrar arvejas, tomates, espárragos, palmitos, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de productos que podemos encontrar en este formato. Como consumos congelados, tenemos cada vez más cantidad de hortalizas relacionadas con el producto en congelado. Sin embargo, todavía no encontramos, no sé, tomate fresco congelado, porque el nivel, cuando se congela un producto en fresco, si el producto pierde sus propiedades organolépticas, ¿no es cierto?, no es bien valorado por el consumidor final. Por lo tanto, todavía no es un producto, ¿no es cierto?, que esté en el mercado. Sin embargo, hay algunos que se caracterizan, por ejemplo, por ser del grupo de los deshidratados. Y acá encontramos, ¿no es cierto?, los pimientos, está también acá el tomate, ¿no es cierto?, distintos tipos de hortalizas que también son bastante conocidas, pero, ¿no es cierto?, son diferentes muchas veces al consumo que se vende en congelado, principalmente porque al momento, ¿no es cierto?, de generar el cambio, se observan algunos deterioros, ¿no es cierto?, de aromas, de color, por lo tanto no entran en los mismos grupos. Otros procesos que también se reconocen como conservas, ¿no es cierto?, generalmente son los encurtidos, y esto es principalmente cuando se asocia a algún producto que genera a un producto conservante, ¿ya? En este caso puede ser, por ejemplo, vinagre, sal, que son los dos más conocidos, ¿ya? En los cuales, por ejemplo, vamos a encontrar la cebolla, los pepinillos, zanahoria, ya distintos tipos de productos de hortalizas que pueden ser, ¿no es cierto?, protegidos con algún conservante que generalmente es la sal. Con respecto a la fenología, chiquillos, ¿conocen el concepto de fenología? ¿Alguno de ustedes conoce el concepto de fenología? Sí, es como las etapas de la planta, como de Las bebé. etapas, sí, las etapas, pero que están relacionadas, ¿no es cierto?, con su desarrollo anual, su ciclo anual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la fenología de una hortaliza es súper distinta a la fenología, por ejemplo, de un árbol frutal, ¿ya? Cuando hablamos de fenología en un árbol frutal, ay, perdón, no había leído para arriba, ¿ya? Para responderle acá a Héctor, dice la primera gama, ¿a qué se refiere? ¿A los productos frescos? Sí, al producto fresco, a la manzana que tú comes, al tomate que tú pelas en la casa y lo sirves, ¿ya? A la lechuga que está completa, sin ningún tipo, ¿no es cierto?, está como directamente cortada y llevada al supermercado, o cortada y llevada, ¿no es cierto?, a la feria. Ese producto que está tal cual es el producto de primera gama, ¿ya? Solamente para complementar un poco lo que tenía ahí el compañero. Y con respecto, ¿no es cierto?, a lo que es el concepto de fenología, nos habla de las etapas que tiene un cultivo durante un ciclo completo. El ciclo completo de una hortaliza es su vida completa, ¿ya? Cuando inicia la hortaliza, luego de su ciclo termina esa hortaliza. Sin embargo, un árbol frutal, ¿no es cierto?, no es así.
el árbol frutal siempre existe, sino que, y ahí su ciclo, por ejemplo, corresponde a desde la salida de la brotación de las yemas, por ejemplo, hasta la caída de sus hojas, por ejemplo, completa. Esto es un año completo, ¿ya? Sin embargo, en el caso de la semilla, en el caso, perdón, de la hortaliza, comienza desde la semilla en adelante, hasta el término de la planta, que sería en este caso, ¿no es cierto?, la muerte completa de la planta desde su estado vegetativo hasta que deja la próxima semilla. ¿Ya? Eso sería un estado fenológico de la planta, que muchas veces, ¿no es cierto?, generalmente es siempre, cortamos su ciclo fenológico, ¿ya? Lo cortamos porque la cosechamos antes. Por lo tanto, acá es cuando les quiero mencionar que estos estados fenológicos, ¿no es cierto?, tienen mucho que ver. Voy a ampliar esto un poquito para poder ver acá cuando ustedes puedan escribir, porque no puedo ver. Profesora, disculpe, tengo una ¿Sí? pregunta súper tonta. No hay ¿Por qué pregunta. ¿Por qué el melón es una hortaliza? ¿Por qué el melón es una hortaliza? Porque, ¿te acuerdas que yo comenté recién que las hortalizas se consideran como plantas con un final de cultivo que son anuales o bianuales? En este caso, ¿cómo es el melón? ¿Es anual o bianual? ¿O es un frutal de tipo perenne o caduco? ¿Es un frutal que genera un tronco, crece y persiste en el tiempo? ¿O es una planta que completa su ciclo y muere y comienza de nuevo? Esa es la diferencia. Ya. ¿Ya? Esa es como la principal diferencia con la cual nosotros podemos definir qué es una hortaliza y qué es un frutal. ¿Ya? Nosotros Entonces tenemos las moras no son frutales porque las moras, la planta siempre sigue la sus planta es años. persistente, ¿no es cierto? La planta en sí es una planta persistente que tiene esta característica de botar sus hojas, ¿no es cierto? Pero la planta sigue ahí. Sí. Sin embargo, por ejemplo, la planta de la frutilla, ¿qué es? Ah, es una hortaliza porque también muere. Una hortaliza, ¿no es cierto? Porque tiene un ciclo determinado, en la cual inicia con semilla y termina semillando. Y termina su ciclo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso es así. Es como la principal característica con la cual podemos definir si es uno o el otro, ¿ya? Héctor preguntaba aquí, yo no sé si está desfasado o qué, pero el Héctor me alega al tiro que no lo pesco y no es así, porque han pasado 2 minutos desde que recibí el mensaje y esos 2 minutos creo que los estoy hablando. Pero dice acá si podemos hacer análisis de suelo en la carrera. Según mi experiencia, los análisis de suelo que se han realizado, que se realizaron el año pasado, fueron de textura, de, por ejemplo, salinidad, conducción eléctrica, ese tipo de análisis de suelo, ya análisis de textura en terreno, densidad aparente, sí, eso, ¿ya? Porque final, o sea, densidad real, eh, propiedades de drenaje, ese tipo de análisis sí, ¿ya? El análisis que tiene que ver con, por ejemplo, minerales de un suelo, ese la verdad es que se envía a laboratorios especializados, ¿ya? Que trabajan con productos químicos con los cuales pueden hacer reacciones. No sé si te respondo, Héctor, a la pregunta, ¿ya? La verdad es que los análisis de suelo hay pocos lugares en donde se pueden realizar, principalmente porque algunos, con respecto a los minerales de un suelo, ya que se entienda bien, hay propiedades que son muy básicas de ver y de analizar en un suelo, pero yo creo que con esas nos vamos a quedar por mientras, porque generalmente las otras son muy específicas, ¿ya? Porque eso pues, generalmente uno lo envía a laboratorios que son, por ejemplo, hay universidades que realizan análisis de suelo específicos de minerales, en línea también trabaja la Universidad Católica, tiene un laboratorio de suelo que presta servicios sobre ese tema.
¿ya? Pero eso lo podemos también mencionar en algún momento porque si bien es súper importante, es algo que vamos a verlo en algún momento, ¿ya? Voy a seguir un poquito avanzando, ¿ya? Voy a dejar aquí la ventana abierta para ir viendo los mensajes. Entonces, en la fenología vamos a ver que la fenología tiene dos puntos principales, digamos así, dos palabras con las cuales vamos a hablar. Una es la fase, en la cual vamos a hablar que la fase es finalmente la aparición o transformación de algún órgano, ¿ya? Ahí vamos a hablar de fases y de etapas cuando de alguna manera ocurra, ¿no es cierto?, que una etapa está delimitada por dos fases sucesivas. Por ejemplo, aquí vamos a ver un pequeño, ¿no es cierto?, una fenología del tomate, ¿ya? Parte en plántula, porque esta se entiende, ¿no es cierto?, que viene de un almácigo, ¿ya? Esta plántula se pone en suelo, ¿ya? Dice de 5 a 7 días después del trasplante o durante la siembra directa, ¿ya? Nosotros podríamos tener esta plantita acá. Fíjense que de acá a acá ocurrió, ¿no es cierto?, que aparecieron flores, ¿ya? En este caso, según esto, ¿no es cierto?, la aparición o transformación de algún órgano se llama fase. Entonces, en ese caso, la fase de la que estamos hablando se llama floración, ¿ya? Porque es una fase. Entonces, una etapa es cuando, ¿no es cierto?, nosotros estamos viendo un desarrollo donde hay más de una fase, ¿ya? Entre la fase de floración y la fase, por ejemplo, de maduración, existe esta etapa en la cual hablamos nosotros, ¿no es cierto?, de desarrollo. Y esto es una etapa de desarrollo. Ya eso es más que nada como conceptos. Ya acá podemos ver algunos ejemplos que yo les quise poner entre los nombres que llevan las fases para distintas hortalizas. Ya acá, por ejemplo, está la hortaliza de la alcachofa. ¿Ustedes saben reconocer una alcachofa cuando está como sobremadura o en un buen momento de cosecha? ¿Alguno de ustedes que sea cercano al campo sabe, no? O por lo menos sabrían detectar una alcachofa que ya está pasada en la feria versus otra que está más fresca. A ver, José Godoy. José es como del campo, así que él nos puede enseñar muchísimo, ¿ya? Tiene alta experiencia. Eso es muy bueno, siempre tener algunos ejemplos cercanos, ¿ya? ¿Cómo tú reconocerías entonces una alcachofa que está buena para el mercado, así como si yo fuera de comer, buena para comprar el alcachofa, compraría una buena o una pasada, una que está así como más viejita? Ya, la mata así a nivel del campo, ¿no es cierto? Se empieza a poner un poquito más verde oscura, como que empieza a madurar, las hojas comienzan a madurar. Y además, ¿no es cierto? La flor, recuerden que nosotros lo que nos comemos en ese caso es un botón de flor, ¿ya? Entonces eso es súper importante y reconociendo qué parte nos comemos en este caso, ¿ya? Y en este caso lo que nosotros comemos es un botón floral, es la flor que sale desde el centro, ¿ya? Y en este caso la flor, si es un botón floral, lo que nosotros nos queremos comer es algo que esté, ¿no es cierto?, tierno, suave. Si ustedes dejan que esa flor abra, quiere decir, ¿no es cierto?, que está muy cercano a la madurez. Por lo tanto, ese botón floral ya maduró. Y empieza uno a sentir que por dentro, cuando la come, está como dura. Las flores que están abajo, ¿no es cierto?, que nosotros generalmente no comemos,
nos comemos el receptáculo que le llamamos nosotros como el potito de la alcachofa, el receptáculo floral, y lo que no nos comemos nosotros, ¿no es cierto?, son esos como pelitos blanquitos, que finalmente esas son las flores, que cuando se van poniendo duras y con un tono moradito, ya la alcachofa está como pasada. ¿Cómo podemos saber para no abrir la alcachofa? La alcachofa no tiene que estar abierta. Cuando ya está abierta, está pasada, ya está muy madura. Tiene que estar cerradita, no apretada al máximo, pero cerrada. ¿Ya, chiquillos? Eso es como un concepto de fenología. Nosotros podemos ir detectando estas fases fenológicas. Entonces, ¿cómo está? Fíjense, para el momento de la cosecha, de esta manera, ¿ya? Si nosotros viéramos la fenología completa de la hortaliza, debiéramos esperar a que esta hortaliza abra completamente, suelte sus flores, o sea, perdón, abra, se polinice, se fecunde y genere semilla. Pero nosotros cortamos esto y lo comemos. Esta es nuestra hortaliza. Por lo tanto, las fases fenológicas de las hortalizas generalmente no llegan a su completo, ¿no es cierto?, desarrollo. Donde nosotros detenemos generalmente esto en esta cuarta etapa. Nosotros comemos este producto. No dejamos que florezca y no dejamos que fructifique, ¿ya? Porque comemos ese producto. Acá es otra manera, ¿no es cierto?, de ver, y aquí podrían ustedes ver cómo es en la floración. Así ustedes podrían ver lo que es muy parecido a un cardo más grande, ¿no es cierto?, cómo esta flor, ¿no es cierto?, madura y luego cómo suelta, ¿no es cierto?, su semilla, ¿ya? Acá ustedes pueden ver la fase, lo mismo que vimos recién, pero para una arveja. En este caso, ¿qué es lo que comemos nosotros? La semilla. Fíjense que su estado entonces fenológico llega a su estado máximo, llega acá, al final de su desarrollo fenológico. Solo que nosotros lo comemos antes que la planta muera, antes que la planta finalmente diga voy a soltar la semilla. Los comemos en este caso verde. ¿Ya? La semilla no está liberada, sino que está en un estado inmaduro, ¿ya? Esto es la misma foto, pero un poquito más grande, como para ver el desarrollo, ¿ya? Y acá ven un poquito más de características, ¿no es cierto?, de lo que es la maduración. En este caso, lo que nosotros consumimos de la arvejita es la semilla que está dentro de una vaina en un estado aún inmaduro. ¿Ya? Nosotros lo comemos como en esta etapa. Pero es importante saber que muchas veces los estados fenológicos de una hortaliza no son precisamente cuando nosotros los comemos, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el desarrollo de la cebolla y del ajo, que en ambos casos es finalmente lo. Y en este caso nosotros consumimos el producto cuando, ¿no es cierto?, la hoja ya muestra su senescencia, ¿ya? En este caso la cebolla se saca o llega a su estado máximo cuando, ¿no es cierto?, en este caso la planta en la parte aérea muestra que ya está seneciendo, está decayendo su parte vegetativa. ¿Por qué? Porque todas las reservas que estaban acá en las partes verdes se fueron a hacer crecer en este caso, ¿no es cierto?, la cebolla. Lo mismo que pasaba con la papa. Si nosotros queremos comer un órgano de reserva, la planta arriba tiene que mostrar su senescencia para mostrarnos a nosotros que toda la energía y toda la reserva que está en la parte aérea se fue al órgano de reserva que queremos consumir, ¿ya? Por lo tanto, ahí prácticamente nosotros estamos, ¿no es cierto?, comiendo este órgano de reserva. ¿Qué es la senescencia? Nos pregunta el Héctor. La senescencia es una fase en la cual un órgano vegetativo muestra que ya está comenzando su etapa de maduración, pero su etapa de maduración cuando ya está muriendo, ¿ya? Por ejemplo, un árbol que entra en un estado de senescencia es un árbol que, por ejemplo, ya muestra la caída de hojas, las hojas café, ¿ya? Es un estado de senescencia. En este caso, la hortaliza estaría mostrando su estado de senescencia al momento, ¿no es cierto?, de dejar caer sus hojas
y ponerse como seca en la parte aérea, ¿ya? Es un estado de senescencia como de abuelito, por ejemplo. Está senescente. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. Usted dijo que la cebolla estaba lista cuando ya sus hojas caían, pero por ejemplo, cuando uno compra una cebolla, no sé, en la feria y pasa un tiempo, igual empiezan como a emerger nuevas hojitas. Sí. Si yo la planto directamente en el suelo, vuelven a salir estas hojitas. ¿La cebolla crecería aún más o queda como en el mismo porte en la que uno la trae de la feria? Claro, esa pregunta es súper buena porque de alguna manera nos dice a nosotros las etapas fenológicas que no se han cumplido. Por ejemplo, cuando yo les mostré acá la cebolla, nadie me preguntó por qué la cebolla no tiene flores. Por ejemplo, ¿dónde está la floración aquí? Porque la cebolla es una planta que genera una flor muy bonita, ¿no es cierto? Pero la genera después. Primero forma su órgano de reserva, como la zanahoria, y después va a arrojar, ¿no es cierto? A partir de este órgano que generó, va a generar semilla. ¿Ya? Va a mostrar dos ciclos. Primero va a generar el bulbo y después va a generar una flor que va a dejar semilla. ¿Ya? Pero acá ustedes si plantan una cebolla, van a generar una nueva planta completa. No va a seguir creciendo la cebolla, va a generar una planta en la parte aérea, completamente formada y va a semillar. Porque recuerden que el órgano que ustedes están viendo acá es un órgano de propagación, es un bulbo. Por lo tanto, con este órgano ustedes pueden generar una planta nueva y además van a generar un sistema de propagación. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto está lista en este caso la cebolla? Cuando, ¿no es cierto?, muestra la caída del cuello, en ese caso puede estar lista, ¿no es cierto?, para la madurez del bulbo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, aquí lo muestran que la cebollita, y en algunos casos yo creo que ustedes han visto que esta cebolla nueva, ¿ya? Esto es lo que se dice la cebolla nueva cuando, ¿no es cierto?, está mucho más juvenil, ¿ya? Pero después, ¿no es cierto?, vamos a tener este tipo de cebolla en la cual la parte aérea se seca, ¿ya? Y se muestra de esta manera. Pero esas son sus etapas fenológicas. Acá, por ejemplo, tenemos la papa. Y en la papa también, a partir de una papa, que en este caso es una semilla, un órgano de reproducción vegetativa, de propagación, crece una planta completa. Una vez que la planta comienza a hacer, ¿no es cierto?, fotosíntesis, a partir de esa fotosíntesis comienza a alimentar los nuevos tubérculos que se comienzan a desarrollar a partir de los ojitos de las papas que tienen acá, ¿ya? Esta papa es seleccionada para hacer una semilla. Por lo tanto, genera nuevas raíces y en cada uno de estos lugares genera un nuevo tubérculo, ¿ya? Cada uno de esos tubérculos va a empezar a desarrollarse cada vez más y el primero se va a consumir, porque finalmente este era un órgano que de alguna manera alimentaba la planta en la parte aérea y después los órganos nuevos comienzan a alimentarse y a crecer. Y fíjense que acá la planta entonces comienza, ¿no es cierto?, a bajar en longitud. Con el cebollín ocurre lo mismo, porque son de las mismas familias, el cebollín, el ajo y la cebolla. Se demuestran de la misma manera. Los números que están abajo. Los números que están abajo son los días. Sí, desde la plantación en adelante, más o menos lo que debiera durar. Estos días pueden ser variables. Ya va a depender de la variedad de la papa, va a depender de las condiciones del riego, ya, pero generalmente las hortalizas, ¿no es cierto?, tienen este tipo de ciclos, ya. Por ejemplo, acá no tenía número. ¿Ya? Luego tenemos acá, por ejemplo, la sandía y el melón, que también como son de la misma familia, se podrían, ¿no es cierto?, seleccionar como el mismo grupo. Tengo que ver cada vez que me mandan mensajes, ¿ya, chicos?
para que ninguno se sienta después. Dime, José, dice... Ya, acá vamos a ir viendo por mientras que José nos redacta su pregunta, su consulta. Las etapas fenológicas, recuerden que acá yo siempre les voy a tratar de poner, ¿no es cierto?, el nombre al menos de la especie, en este caso. A varios yo les corregí en la tarea de la taxonomía que no agregaban la variedad. Aquí, por ejemplo, este nombre científico está sin variedad, está solamente mencionada su especie. Solo 3 a 4 papas. ¿Por qué será? Bueno, principalmente puede ser, ¿no es cierto?, por que hay papas que inicialmente no son buenas semillas, ¿ya? Generalmente la gente que, por ejemplo, produce hortaliza a partir de una semilla como una papa, ¿verdad? Siempre tiene que comprarle a las mismas personas las mismas calidades, porque finalmente si ustedes compran una mala semilla, esa semilla viene con un, ¿no es cierto?, un nivel de nutrición para la planta, una señal, ¿no es cierto?, genética para generar buenas semillas, ¿ya? Por lo tanto, eso es esencial desde el punto de vista de la formación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los productores de este tipo de papa sacan mucha papa de las mismas semillas, ¿ya? Entonces empiezan a generar de alguna manera como una sobreexplotación de las mismas papas. No sé si se me entiende. Entonces, ahí empiezan a generar una mala semilla, ¿ya? Por lo tanto, ahí obviamente, si ustedes están viendo que a partir de las mismas semillas que ustedes sembraron, están todos teniendo una mala producción, ya es porque la calidad de la semilla ha ido degradándose, ¿no es cierto? Ha ido viéndose perjudicada. Puede ser también por una relación que tiene que ver obviamente por las condiciones climáticas, quizás no tuvo la cantidad de temperatura que requería, ¿no es cierto? Y eso va relacionado completamente con la fotosíntesis. Recuerden que las papas de alguna manera son unidades de reserva. Si la planta en su parte aérea fue una planta más desnutrida, va a formar poca papa en la parte subterránea. ¿Ya? La papa es súper degradante en general de nutrientes también. ¿Ya? Así que traten de, los que hacen hortaliza, intenten regar bien, nutrir bien el suelo y generar, ¿no es cierto?, un buen suelo para que genere una papa sana. ¿Por qué? Porque es bien, como es un órgano acumulador, degrada bastante los suelos, los empobrece mucho. Por lo tanto, la idea es que detrás de una papa o detrás de una cucurbitácea, que también son órganos grandes que requieren de mucha nutrición, haya una rotación de cultivo que ojalá, por ejemplo, esté seguida de una legumbre, ¿no es cierto?, de algún cultivo que de alguna manera enriquezca con otro nutriente ese suelo, ¿ya? Claro, yo creo que es por eso, puede estar relacionado con lo que ustedes decían ahí, que a lo mejor con los riegos, ¿no es cierto? Pero hay que hacer un análisis porque finalmente si esa misma persona, ustedes siempre le compraban la semilla, hay que ver todos los factores que puedan haber alterado a esa semilla a producir menos, ¿ya? Puede ser también que la labor de suelo que se realizó no fue la mejor, por lo tanto, obviamente la planta no va a crecer en las mejores condiciones, ¿ya? La profundidad en general de las hortalizas es de 60 centímetros, ¿ya? Con 60 centímetros ustedes perfectamente podrían producir papa en un suelo. De hecho, para los que alguna vez han tenido una maceta, un macetero, se podrían dar cuenta que ya con esa profundidad pueden cosechar papa, ¿ya?
pero idealmente con 60 centímetros de profundidad ustedes pueden tener un buen suelo para hortalizas, ¿ya? Piensen que para tener césped como pastito, uno prepara un suelo con 20 centímetros, ¿ya? Le prepara un suelo para 20 centímetros. Con eso, ustedes ya pueden lograr tener pasto. A partir ya de eso, de ahí en adelante, ojalá mayor profundidad. Entre más alta la planta sea hacia arriba y más grandes sean sus frutos, mayor profundidad va a requerir. ¿Qué más me escribe? Sí, de todas maneras hay asociaciones de cultivo que creo que lo mencionamos la semana pasada también. Por ejemplo, las papas con los ajos se pueden asociar, ¿no es cierto? Porque además de ser, ¿no es cierto?, un cultivo de invierno, en este caso, podrían llegar a asociarse a alguna leguminosa. También las leguminosas tienen una propiedad bastante buena dentro de lo que son las rotaciones de cultivo, porque generan un aporte de nitrógeno al suelo. Y podemos verlo más adelante, pero tiene que ver con una asociación que existe entre unas bacterias y las raíces de las leguminosas. Ellas se asocian y forman unos nódulos en la leguminosa, y lo que pasa en esos nódulos es que la bacteria se aloja, son bacterias nitrificantes, se alojan en las raíces de las legumbres, que son las fabáceas, recuérdenlo, que de esa familia, y en este caso generan una especie de simbiosis. Ambas se ayudan en que la bacteria se alimenta de las raíces, ¿no es cierto?, de la legumbre, pero le entrega un nitrógeno que es asimilable para la legumbre. O sea, la bacteria lo que hace es tomar el nitrógeno que no es absorbible por la planta, ¿ya? Come nitrógeno no absorbible por la planta, lo respira la bacteria, ¿ya? Y en este caso bota al sistema de suelo, dentro de su organismo, ¿no es cierto?, bota nitrógeno asimilable, como que tomara el nitrógeno del ambiente, lo procesara y lo liberara al suelo dejándolo asimilable por la arveja. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes, ¿no es cierto?, nutren esta arvejita, nutren la legumbre, y además, al hacer esta simbiosis, la legumbre con la bacteria, genera una riqueza de nitrógeno en el suelo. Por lo tanto, se recomienda mucho hacer rotaciones con leguminosa para aportarle un poquito de nitrógeno al suelo, ¿ya? Principalmente por esta asociación que existe entre las bacterias nitrificantes y las raíces de las fabáceas, ¿ya? ¿Qué más me contaban acá? El pariente que mi tío plantaba al lado acelgas. Sí, perfecto. Generalmente con 60 centímetros funcionan bastante bien, ¿ya? Pensemos que generalmente cuando hablamos de árboles frutales mayores, estamos hablando de profundidades sobre 1 metro. ¿Ya? Cuando hablamos de hortalizas, siempre los 60 centímetros funcionan bastante bien, ¿ya? Luego acá podemos ver la fase fenológica, ¿no es cierto?, de la sandía, y lo que consumimos, ¿no es cierto?, de toda esta fase fenológica es el producto final, pero con un nivel de maduración menor, ¿no es cierto? O sea, prácticamente esta sandía debiera reventar o, ¿no es cierto?, deteriorarse, deshidratarse para liberar su semilla. Sin embargo, nosotros, ¿no es cierto?, comemos este producto en un estado inmaduro. ¿Ya? Acá también pueden ver ustedes lo mismo, ¿no es cierto?, pero en otro formato. Acá pueden ver la zanahoria, ¿ya? En este caso estamos hablando de un cultivo que es bianual, ¿ya? En donde el primer año desarrolla la raíz y aquí la consumimos, se cosecha. Pero sin embargo, si nosotros quisiéramos producir semillas de zanahoria, tendríamos que dejar que esta planta vuelva a desarrollar, ¿no es cierto?, la parte aérea, solamente se destola acá arriba, se le corta la parte de arriba, como dice podara, vuelve a crecer, ¿no es cierto?,
¿Qué es lo que hacía la compañera que puso un pedacito de zanahoria y le está creciendo? Está en esta etapa. Y el segundo año, ¿no es cierto?, nos va a generar la semilla. Pero fíjense que el tamaño de la zanahoria es menor, porque para generar esta semilla, la planta consume su órgano de reserva, porque para eso le sirve, ¿ya? Y eso en general debiera pasar en la papa, debiera pasar también en una cebolla, ¿no es cierto?, que la planta consuma su órgano de reserva para generar la semilla. En este caso tenemos el ejemplo de una zanahoria también y una betarraga. En este caso la betarraga el dibujo, pero es lo mismo, ¿no es cierto? En este caso también va a generar su órgano de reserva para luego consumirlo. Acá tenemos el espárrago, que también, yo quiero enviarles, parece un video de una producción de espárragos para que la conozcan algunos, ¿ya? Voy a acordarme de hacerlo. Se los voy a dejar ahí en link. En este caso, por ejemplo, tenemos la primera brotación. Luego esta brotación, ¿no es cierto?, nos va a generar una planta aérea, porque estos son tallos, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, va a generar, ¿no es cierto?, una floración, un fruto, una maduración de un fruto, y fíjense que la cosecha viene después de este proceso, ¿ya? En la segunda formación de tallos, cuando estos tallos ya son, ¿no es cierto?, están más grandes y más desarrollados, ¿ya? Y a esto se le llama turiones, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, luego de la fructificación, los frutos son, ¿no es cierto?, cosechados, obviamente, y, ¿no es cierto?, en este caso, después de la chapoda que se le hace a esta planta, crecen los tallos que son productivamente comercializables. ¿Ya? Es como una cosecha de la planta. Cuando ustedes, por ejemplo, me hablaban de la selga, que le sacan las hojas para que crezcan más hojas, bueno, en este caso pasa un poco lo mismo. Ya se corta, se cosecha la planta aérea y vuelven a salir los nuevos turiones, pero ya en este caso mucho más grande, más grueso, desde el punto de vista comercial mucho mejor. ¿Ya? Acá, por ejemplo, seguimos con algunos ejemplos y tenemos el haba. ¿Ya? El haba también es el fruto inmaduro, es antes que, ¿no es cierto?, se libere la semilla. ¿Ya? Y acá ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en este caso, que las vainas, ¿no es cierto?, al momento de la cosecha, están, ¿no es cierto?, con un tamaño grande, pero, ¿no es cierto?, aún no son liberadas de la planta en general. ¿Ya? Y aquí lo que les quería mostrar un poquito es, de alguna manera, cómo... ¿no hay preguntas, chiquillos? ¿No? Ya, aquí voy a... en este caso, lo que les quería mostrar es, de alguna manera, los tiempos, ¿no es cierto?, que están relacionados con los distintos momentos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, acá tenemos un cultivo de brócoli, en el que si el establecimiento viene a través del trasplante, ¿no es cierto?, en este caso el día 5, o sea, perdón, el día 35 se pasa, ¿no es cierto?, a la tierra, recién, a través del trasplante. O sea, estuvo 35 días en almácigo, ¿ya? Y los días a la cosecha son aproximadamente, desde la semilla en adelante, 110. ¿Ya? En este caso hay algunos rendimientos que están mencionados acá que van a estar súper relacionados, obviamente, con las condiciones del huerto, ¿ya? Y el periodo de la cosecha que tienen ustedes acá es más o menos de 15 días, pensando, ¿no es cierto?, en la post cosecha, ¿ya? Y estos días que están acá, que son 14, son los días en anaquel. ¿Alguien sabe qué son los días en anaquel? ¿O se imagina lo que puede ser? Porque dice anaquel a 5 grados Celsius. ¿Y alguien se imagina qué es lo que puede ser? Los días en anaquel en el mercado, sí, pero en condiciones de estantería, en fresco. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes, por ejemplo, van como en refrigerador, claro, ¿ya? Pero en condiciones de 5 grados Celsius, para los que no sabían, un refrigerador en la parte de abajo, ¿ya? Donde uno enfría la mayor cantidad de cosas, ¿no es cierto? No en el congelador,
funciona como a 5 grados Celsius, ¿ya? Entonces, esta hortaliza en anaquel, que sería, ¿no es cierto?, en estas condiciones de cadena de frío, claro, podría conservarse 14 días más, ¿ya? Y esto es súper importante porque alarga la post cosecha y alarga, ¿no es cierto?, la forma de comercialización, ¿ya? Así que es bien interesante que le echen una miradita a estas tablas que yo les dejo acá, pero sí tengan en consideración que la densidad de plantas por metro cuadrado y el rendimiento, que son los kilos por metro cuadrado, van a ser variables, ¿ya? Porque van a depender de las condiciones, por ejemplo, en las cuales esté su suelo, las condiciones de riego, el clima, ¿ya? Pero son aproximadamente, son rendimientos bastante, son promedios, ¿ya? Por ejemplo, las plantas por metro cuadrado de brócoli son 4 plantas en un metro cuadrado, más o menos, lo que ocupan de espacio, ¿ya? Acá, por ejemplo, las plantas son en un ajo. 26 plantas pueden caber en un metro cuadrado, ¿ya? De producción. Entonces acá, por ejemplo, tienen otros cultivos, el cilantro, que es el más conocido, ¿no es cierto? Las coliflores, que son muy parecidas, ¿no es cierto?, en densidad. La coliflor también, ¿no es cierto?, como que cumplen con el mismo espacio más o menos, ¿ya? La selga, fíjense la densidad, 80 plantas por metro cuadrado, ¿ya? Pero fíjense la durabilidad que pueden llegar a tener en post cosecha, y eso es súper interesante desde el punto de vista comercial, ¿ya? Acá también la zanahoria, fíjense el tiempo que puede estar, ¿ya? Generalmente son estos 3 meses de los cuales ya habíamos hablado. La albahaca es muy cortito los días, ¿no es cierto?, que puede llegar a tener. Y bueno, hoy terminamos con esto y después ya seguimos desde aquí en adelante hablando un poquito de qué se trata y reconociendo algunas características de cada una de las familias. Porque nosotros hemos hablado, ¿no es cierto?, que existen distintas familias. Hemos hablado de las fabáceas, de las cucurbitáceas, por ejemplo, de las, ¿cuál se me olvida? Las poáceas, las solanáceas. ¿Alguien sabe por qué no se recomienda comer los tomates verdes? El tomate y la papa son solanáceas. Los ají son solanáceas. Ustedes saben, el tomate verde tiene una sustancia tóxica, ¿ya?, que se desaparece cuando el tomate madura, ¿ya?, y que está relacionada con su nombre, ¿ya? Entonces, ese es como un tema que siempre uno lo habla cuando habla de la familia. Por ejemplo, acá, más adelante están las solanáceas. Esto lo vamos a ver la próxima semana, pero más que nada, esta es solanácea. La solanina es un fungicida natural que tiene la familia de las solanáceas, y en este caso está súper representada por el tomate, y que tiene un efecto tóxico, ya es un alcaloide. Por lo tanto, uno debe esperar siempre a que la planta, ¿no es cierto?, se libere de esta solanina, y es cuando la planta, ¿no es cierto?, ya comienza a pintar, ya tiene un color rojo, en este caso. Ya eso como un dato extra a lo que es la clase, porque aquí me gustaría partir el lunes con las características de las principales familias cultivadas y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las hortalizas. Ya, chiquillos, así que quedamos hasta acá. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Los libero entonces, ya estamos como en la hora también, así que súper bien, terminamos bien a la hora. Chao, profe, que esté bien. Estuvo súper buena la clase. Qué bueno, chicos. Ahí vayan investigando también sobre algunas hortalizas que quizás quieran ustedes también aprender un poquito más, y aprendemos e investigamos todos también. Hoy en general las hortalizas son
cada vez más utilizada y, ¿no es cierto?, tiene más uso en la cocina, más uso cocido, en fresco. Ha aumentado bastante lo que es la agroindustria con respecto a las hortalizas, así que de esa manera también se está ampliando y se le está dando, ¿no es cierto?, más posibilidades a los hortaliceros de aumentar, ¿no es cierto?, su rentabilidad en lo que es la producción. Pero siempre, 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 chicos, piensen que hay que diferenciarse, ¿ya? Y muchas veces los productos de primera gama, segunda gama, tercera gama han tenido la evolución que han tenido, producto, ¿no es cierto?, de buscar, en este caso, la diferenciación, ¿ya? Así que eso es súper importante, que si a la lechuga antes la vendían sola, después le ponen a lo mejor una bolsita de papel por fuera con el nombre del productor, ya eso tiene un valor agregado. Por lo tanto, siempre piensen en que cualquier valor agregado va a aumentar, ¿no es cierto?, la llegada al consumidor. Y es cosa de cómo uno piensa cuando compra un producto, ¿no es cierto? Así que pensemos como consumidores cuando seamos productores. ¿Ya, chiquillos? Los dejo entonces. Quedamos hasta acá. ¿Ya? Que estén muy bien, chiquillos. Disculpen si me atraso a veces con las respuestas de sus preguntas. Gracias, chiquillos, a todos. Que estén muy bien. Chao, chao.